Este año 2023, en las primeras semanas del año, Uruguay tuvo una serie de avistamientos en el cielo. Por ejemplo, en Termas del Almirón, Algorta, el aeropuerto de Paysandú, Lascano, entre otros. Esto influye que este año los reportes creados en Uruguay sean 2 veces y media los reportados en comparación a años anteriores. ¿Qué pasa en Uruguay? Algo que llama mucho la atención es que la mayoría de los avistamientos se dan en zonas donde hay agua dulce, así como en zonas de gran concentración de minerales. Tal es el caso del tractorista de Lascano, persona que salió en una nota de un canal de aire de Montevideo. Lo raro de esto es que esa nota fue eliminada casi inmediatamente, donde el señor en cuestión se encontró con numerosas luces sobrevolando su maquinaria durante varias noches corridas, llegando a interferir en los instrumentos de navegación de estas sofisticadas máquinas que se usan hoy en día en el campo, alterando los GPS, la señal de celulares, el motor, entre otros. Esta persona se encontraba rodeada de agua dulce, como el cebollatí, también zonas de muchos minerales, y entre ellos el oro. Además se realizaron reportes de luces en la zona del Río de la Plata, que nacían en el cielo en distintas direcciones, realizando formaciones con duraciones de más de 3 horas. Tenemos la certeza que se hicieron las denuncias correspondientes de esos avistamientos, tanto en prefectura como en Cridomni, que es el ente oficial de estos fenómenos. En Almirón, una noche de fiesta se convirtió en una noche de incertidumbre, donde cientos de personas vivieron un espectáculo de luces en el cielo, estando de testigos, entre otros, el director de turismo José Manuel Galván. Por otra parte, el jefe por defensa nacional del aeropuerto de Paysandú, capitán navegante Carlos García, dijo que en la zona del video Larre Borges vio 4 objetos de los cuales el control aéreo local no tiene registro. El fenómeno también fue visto desde algunos lugares de Argentina que llegaron a captarlo desde los celulares según un sitio de noticias de Entre Ríos. En especial, vecinos como por ejemplo Colonia Caseros, Herrera y San Justo, según da cuenta el sitio La Pirámide. ¿Qué dijo Cridomni sobre estos avistamientos? Cita lo siguiente. Esta comisión, después de entrevistar a distintos testigos, realizar un exhaustivo análisis de evidencias fotográficas y videos y cotejar la información aeroespacial, ha concluido que lo observado en esta fecha corresponde al pasaje de satélites Starlink pertenecientes a la empresa SpaceX de Estados Unidos. También se tienen reportes de ovnis en la costa, lo cual podemos observar una luz que desciende del cielo, se refleja en el agua, para luego sumergirse en el agua del Río de la Plata. Marzo no fue un mes ajeno, se reportaron muchas luces surcando el cielo, entre ellas una luz que se traslada a baja velocidad sobre un complejo de vivienda en la zona de Punta Ballena, lo cual quedó captada en las cámaras de seguridad de dicho complejo. También en Montevideo, en la primera semana de marzo, durante un vivo que se realizaba en Facebook, se observa una luz a gran distancia y gran velocidad que se dirige de oeste a este, la cual la apuntan con un láser verde, y esta se frena, hace un giro de 90 grados y se dirige en dirección a la cámara, para volver a girar 90 grados y continuar con la trayectoria principal, pero a muy baja velocidad, tanto que parece suspendida en el aire. Luego de unos instantes, se aleja tomando nuevamente una velocidad considerable. Pero en Uruguay estos reportes no son algo nuevo. Veamos cuáles son los primeros reportes de los que hay archivo. Una noche a mediados de la década de los 70, un estanciero de Paysandú salió de su casa creyendo que el gallinero se estaba incendiando. Se dirigió con sus hijos hacia el lugar y vio que las aves estaban a salvo, pero alborotadas porque un viejo Mustang allá. Aparentemente, había un perro muerto y otras señales curiosas en el terreno, como un generador de electricidad quemado y un conjunto de cables retorcidos. Todo hacía suponer que la caída de un rayo había causado tal desorden, pero según narraron el hombre y sus hijos después, algo absolutamente fuera de lo normal había ocurrido. Una fuerte luz pendular, de unos 3 metros de diámetro, descendió del cielo, para segundos después ascender verticalmente e introducirse en otra de mayores dimensiones con forma de triángulo isósceles. Se dice que mientras la luz se alejaba, ocurrió un apagón en la ciudad de Salto, ubicada a 10 kilómetros de distancia. El estanciero en cuestión era Ángel María Tona y su estancia La Aurora, una propiedad que se transformaría pronto en una auténtica romería extraterrestre. En 1973, en la localidad de Achar, en Tacuarembó, a los habitantes de aquel tranquilo lugar les sorprendió una gran explosión. Aquello les llenó de miedo e inquietud. Pronto, un olor a quemado llegó hasta las casas de Achar y las sorpresas no habían hecho más que comenzar. Antes de que aquel objeto impactara contra el suelo, se había visto un extraño objeto en la zona, de color rojizo, que hacía movimientos imposibles en el cielo. Nadie sabía exactamente lo que había ocurrido, y se dijo que el causante de todo esto había sido un rayo. En la zona apareció una huella, que era una gran quemadura en el terreno, con la forma de una rueda de carro. La parte central tenía 6 metros de diámetro,
Los surcos se extendían a casi 12 metros y una pregunta se echaba: ¿qué había podido dejar marcado de aquella forma el terreno? El investigador argentino Luis Burgos se trasladó a Char 3 años después y aunque había pasado ya el tiempo, aún impactaba ver el lugar. Los habitantes de la localidad dijeron que el ejército uruguayo investigó el suceso y no concedió mayor trascendencia al incidente, pero la huella 3 años después aún estaba en aquel paraje. Comenzaron a desvelar más datos sobre aquello. Por ejemplo, la huella estaba cargada de magnetismo y alteraba cualquier brújula que se acercara al terreno, perturbando la orientación de su norte. Además, el equipo argentino descubrió cómo la fauna del paraje crecía mucho más en torno a la zona del accidente. Las rocas y piedras del entorno estaban parcialmente calcinadas y en el interior presentaban rastros metálicos que no tenían otra procedencia que la del objeto que impactó sobre el lugar. El investigador argentino llevó varias muestras a Buenos Aires, donde el equipo del Instituto de Geología Aplicada de la Facultad de Ciencias de La Plata, siendo el geólogo Raúl Barrio quien tomara el control del análisis de las mismas, se llegó a una sorprendente conclusión: aquellas muestras contenían restos de aluminio, titanio y un elemento desconocido. Además, Barrio añadió: los restos metálicos que originaron aquel cráter no eran de origen natural, quedando descartada la opción de un meteorito natural para explicar el suceso. Además, prosiguió: las muestras estuvieron sometidas a una temperatura cercana a los 700 grados y aquella aleación no era conocida en el planeta Tierra. Si nos venimos más cerca de nuestra fecha, nos podemos encontrar la historia de Wilson Arriola de la ciudad de Minas. Según relata, de tanto que persiguió ovnis en los 90, pudo hallar los lugares de aterrizaje de los mismos. Entonces, una noche mientras dormía, 4 figuras lo agarraron y se lo llevaron a un vehículo. Se trata de seres grises, con enormes ojos y una cabeza desproporcionadamente más grande. Dijo, además de asegurar que tuvieron un diálogo telepático donde lo interrogaban. Habría ocurrido varias veces hasta que una vez fue inducido a tener relaciones con una de las criaturas y que desde entonces no supo más nada de la nave ni de los tripulantes. Los diarios locales, especialmente La Unión, publicaron una serie de artículos sobre los avistamientos de aquella época. No solo varias personas defienden los dichos de la víctima, sino que existen algunos indicios médicos que detallan la existencia de por lo menos 3 chips implantados en distintas partes de su cuerpo. Arriola no volvió a verlos y se negó a volver a hablar del tema ovnis, porque al parecer quedó muy impactado. Lo único que le perturba, según sus propias palabras, es tener la certeza de que en algún lugar del cosmos hay quizás un hijo que no conoce a su padre.